Arheinu, Avinu, Avinu, Arheinu, Avinu, Avinu, Kulanu ke'echad ke'echad. Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena Derech Hashem. Es un honor, un placer tenerlos aquí. Si en alguna ocasión visitan la ciudad de Los Ángeles, California, por favor vengan y formen parte de uno de nuestros servicios. Prometemos hacerlos sentir como en casa. Cuando se analiza la biografía de Jacob como personalidad independiente, patriarca por su propio derecho, vemos a un hijo hogareño y favorito de una madre sobreprotectora, Rebeca, y que ahora es un exiliado, completamente solo, sin amigos, y que se embarca en un largo y peligroso viaje que lo llevará desde Beersheba, en el sur de Canaán, hasta Harán, en el norte de Mesopotamia. Un viaje nada más y nada menos de 800 kilómetros, el cual le llevaría aproximadamente 2 meses de caminata. Su carácter debe ser puesto a prueba y refinado como el oro. Su personalidad debe ser moldeada, transformada por la experiencia y la elevación espiritual. Es un viaje en el cual busca la elevación de su justicia y el perdón y la expiación de sus fallas. Quizás ahora ustedes se pregunten cuál fue la razón de este viaje tan extenso. ¿Por qué hubo de buscar mujer a 800 kilómetros de su lugar de residencia? ¿Por qué no buscar entre las muchas mujeres que existían entre las tribus que rodeaban a Isaac? Bueno, una de las razones es la siguiente. Jacob había usurpado la personalidad y la herencia de su hermano Esab. Había engañado a su padre Isaac. Y eso había ocasionado una enorme tensión familiar. Ciertamente, él no fue el principal instigador. El instigador fue su madre Rebeca. Cuando ella ve que la situación familiar se ha degradado hasta tal punto de que Esab busca, una vez que muera Isaac, matar a su hermano Jacob, decide tomar cartas en el asunto y tomarlas de manera urgente. Y dice lo siguiente. Capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esab a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo Esab en su corazón, llegará los días del luto de mi padre, y yo me levantaré y mataré a mi hermano Jacob. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y húyete a Labán, mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá, porque seré privada de ustedes dos en un día. Y dijo Ribca a Isaac, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob, le bendijo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y que el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser una congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y de tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Eloa dio a Abraham. Así Isaac envió a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob y de Esab. Vamos hasta aquí, detenernos un poco y analizar la situación. Como hemos dicho, la situación familiar se había deteriorado mucho y ahora había un riesgo de asesinato hacia Jacob. Pero si Esab hubiera asesinado a Jacob, Esab hubiera sido condenado a muerte y ejecutado. Por eso
Ribca, su madre, dijo, ¿por qué he de perder a mis 2 hijos hoy? Uno por asesinato y otro por asesino. Entonces decide tomar cartas en el asunto de una forma agresiva. Ahora bien, ¿por qué se queja de las esposas de Esab? Esab se había casado con 2 mujeres cananeas, las cuales habían sido una tortura y una cadena de problemas para Isaac y Rebeca, o Ribca. Para ellos había sido matrimonios desafortunados, de los cuales no estaban de acuerdo. Ante esta situación, decide arreglar la situación de una forma doble. Número 1, evitar que Jacob tome esposas dentro de las cananitas. Y número 2, alejarlo de Esab por unos días, según Ribca, hasta que la ira de Esab se reduzca. Lamentablemente, esto no fue así, porque Jacob tuvo que trabajar 7 años por Rachel, 7 años por Lea, y además, para acumular riqueza, para generar riqueza para sí, tuvo que trabajar otros 6 años. Esto llevó 20 años en total. Una de las cosas que llama la atención y poca gente se pone a analizar es por qué Jacob fue prácticamente sin ningún tipo de riqueza a buscar esposa. Si es costumbre, aún en la actualidad, en el Medio Oriente, que cuando va a haber una boda se tiene que dar una dote a la familia de la novia, no como compra de la novia en sí, sino para de alguna manera resarcir a la familia de los gastos que tuvo en sostener a esa niña hasta la madurez para que se pudiera casar. Sin embargo, cuando Jacob llega a Harán, no tiene absolutamente nada que ofrecer más que su trabajo. Si a eso añadimos que Isaac era inmensamente rico y que además era un hombre sumamente generoso y no dado a la tacañería, ¿por qué supuestamente envía a su hijo sin nada a buscar esposa? ¿No es eso una contradicción? Y aún suponiendo que Isaac lo hubiera querido hacer como un castigo de no darle riquezas a su hijo para que pueda pagar la dote de una esposa, ¿por qué Rebeca no le dio nada? Si también Rebeca tenía riqueza y tenía acceso a esas fuentes de riqueza. Aquí viene en nuestra ayuda el Midrash. El Midrash Rabat dice lo siguiente: Esab envió a su hijo Elifaz a que matara a Jacob y lo alcanzó. Sin embargo, no se atrevió a matarlo. A cambio de su vida, en el cual Jacob negocia con Elifaz, le entregó todas sus riquezas, ya que quitarle las riquezas a un hombre es como quitarle la vida. Les voy a dar unas citas para que ustedes lo analicen. Génesis 36:1, Proverbios 13:8 y Job 24:14. Capítulo 28, versículo 10 dice lo siguiente: Y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Recuerden ustedes que Beersheba está en la parte sur de Israel y Harán está en la parte norte. Esto hace un viaje, como ya se dijo, de aproximadamente 800 kilómetros y 2 meses de jornada. Y se encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y aquí los ángeles del Eterno subían y descendían por ella. Y he aquí que el Eterno, Hashem, estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Hashem, el Eloa de Abraham, tu padre, el Eloa de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Y será a tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Hachem está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que Betel, casa de Dios, y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, si bien Luz era el nombre cananeo antes. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a causa de mi padre, Hashem será mi Dios, mi Elohim, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, Betel, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Hablemos ahora de la escalera de Jacob. Dentro del lenguaje sobrio de la Torá, la escalera de Jacob resalta porque es un sueño lleno de riqueza y simbolismo. Los sabios de Israel se han preguntado una y otra vez qué significa ese sueño. Y se han postulado varias interpretaciones, varias sugerencias, todas ellas sumamente interesantes y con un gran trasfondo bíblico. La primera de ellas dice la siguiente: la escalera es una escalera de zafiro y es la Torá y consta de 613 escalones, en la cual el hombre va ascendiendo y va logrando justicia, ya que justicia significa elevación espiritual. Y de esta manera, al final de esos 613 mandamientos, tiene un encuentro con el Todopoderoso. Sin embargo, hay otra interpretación. Lo primero que tenemos que preguntar es que en el sueño dice que los ángeles ascendían y descendían. Lo correcto supuestamente sería que los ángeles descienden y suben, o sea, la inversa. ¿Por qué? Bueno, una explicación sería básicamente de que hay un cambio de guardia. Sucedió que al caer el sol, los ángeles que cuidaban a Jacob en el día suben para alabar al Eterno, y los ángeles que cuidan a Jacob de noche descienden. De ahí que dice ascienden y descienden. Esa es una explicación. Otra de las explicaciones que los sabios de Israel proponen es la siguiente. La escalera es el monte Sinaí. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es la conexión para decir esto? La razón es la siguiente. La palabra hebrea sulam, que significa escalera, tiene como valor gemátrico, valor numerológico, el número de 130. Y cuando se compara con la palabra Sinaí en hebreo, también esta tiene una connotación de 130. Y en la teología hebrea, cuando dos palabras tienen idéntico valor numerológico, significa que están conectadas entre sí. De tal manera que las asunciones teológicas aplican a ambas palabras. Vamos a ver un poco más esta interpretación. Al igual que en el relato de la escalera, el Eterno estaba en la cumbre del monte Sinaí. ¿Y quién era el que subía y descendía? Ángeles, recuerden ustedes, o malachim en hebreo, son mensajeros. ¿Quiénes fueron los mensajeros que subieron? De acuerdo al relato de Éxodo, subió Moisés, Aarón y los 70 ancianos, además de los hijos de Aarón. Estos fueron los ángeles que ascendían. Una vez que ellos recibieron la Torá por mano de Moisés, ¿qué hicieron? Descendieron. De ahí que en el relato de la escalera diga que los ángeles ascendían y descendían, o sea, subían y bajaban. Moisés subió a recibir las tablas y descendió a llevar las tablas a los hijos de Israel.
Encaja muy bien. La explicación es interesante, More. Usted podría decirme, pero deme también los textos de la Torá para poder cimentar esta interpretación. Muy bien. La escalera estaba sobre la tierra, recuerda a Éxodo 19:17, que dice, y los hijos de Israel se pararon al pie del monte. En las palabras de Génesis 28:12, dice que la escalera llegaba hasta el cielo y hacen eco a Deuteronomio capítulo 4, versículo 11, y dice, y el monte ardió con fuego hasta el corazón del cielo. Y las palabras, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban, alude a Moisés y Aarón. Ascender es paralelo a Éxodo 19:3, donde dice, y Moisés subió a Dios. Y descendió es paralelo a Éxodo 19:14, donde dice, y Moisés descendió del monte. Ahora, las palabras, y he aquí el Señor estaba junto a él, de Génesis 28:13, son paralelas a las palabras de Éxodo 19:20, que dice, y el Señor descendió sobre el monte Sinaí. La siguiente interpretación dice lo siguiente, la escalera simboliza al Mizbeach, al altar. Y esta explicación fue dada por el rabino Bar Kapara. Cada sueño tiene su interpretación. La escalera en Génesis 28:12 simboliza la escalera que conduce al altar del templo de Jerusalén. Poner sobre tierra implica el altar, como dice Éxodo 20:20 y 20:21. Un altar de tierra me harás. Y su cima llegó al cielo implica los sacrificios, cuyo olor ascendió al cielo. Los ángeles de Elohim simbolizan los sumos sacerdotes, ascendiendo y descendiendo sobre él. Describe a los sacerdotes ascendiendo y descendiendo sobre la escalinata del altar. Y las palabras, y aquí el Señor estaba a su lado, en Génesis 28:13, invocan al altar, como en Amós 9:1 que dice, vi al Señor de pie junto al altar. Otra interpretación es la siguiente. La escalera son los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas tienen un pie en la tierra, pero su cabeza está en los cielos. Ellos suben a los cielos espiritualmente y reciben el mensaje del Todopoderoso. Pero no se quedan ahí. Descienden y otorgan este mismo mensaje a las naciones y al pueblo de Israel. Por lo tanto, la escalera alude a todos los profetas de la casa de Israel. Es una excelente explicación, la cual también encierra una gran verdad. Tenemos otra explicación, la cual fue dada por nuestro amado Maestro, y se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 51, y dice así, amén, amén, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre el Ben Adam, una alusión directa a la escalera de Jacob. Vamos a analizar esta postura y vamos a ver su interconexión con los sabios de Israel. El Mesías mismo menciona 3 títulos mesiánicos. Primero habla del Betel o Bet Elohim o casa de Dios en Juan 2, 19, 21, el cual dice lo siguiente. Y respondió Yahshua y díjoles, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. En el versículo 21 aclara, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, que la casa de Dios, el templo, también es el cuerpo del Mesías. El siguiente título, Puerta del Cielo, Sha'ar HaShamaim, y se encuentra en Juan 19. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El siguiente título mesiánico es el siguiente. Hashem está o habita en este lugar. En hebreo, Yesh Yahweh Bamakom. Y dice Juan 1:14. Y aquella Dabar fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, que el Eterno habitó en el Mesías también. Y luego viene algo más.
¿Recuerdan ustedes la acción subsiguiente una vez que despierta Jacob de su sueño profético? Él unge la piedra. Este es el primer versículo donde alguien unge una piedra en recordatorio de un sueño profético. Esta piedra es el Mesías. El Salmo 118, 22 dice sin ambages, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este texto se refiere al rey David, que fue desechado originalmente por el profeta Samuel y su padre Ishai, pero también aplica al Mesías, que fue desechado por los jueces de Israel. Hechos 4:11, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6-7, dice esto. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundida. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo. Hay una regla en la teología hebrea la cual dice lo siguiente, que si ustedes desean buscar una interpretación de una profecía, lo primero que tenemos que buscar es la interpretación del profeta mismo. ¿Hay algún texto en la cual Jacob haya interpretado este sueño? La respuesta es sí, y se encuentra en Génesis o Bereshit, capítulo 28, versículo 17, y dice lo siguiente, «Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». ¿Lo ven ustedes? La interpretación nazarena coincide, calza perfectamente con esta interpretación. Y por supuesto, sin despreciar ninguna de las hermosas enseñanzas que dan los sabios de Israel acerca de la escalera de Jacob, también estas debemos valorarlas como explicaciones interesantísimas y con fundamento. Una cosa más. Abraham hizo sacrificios en cuanto recibió la revelación del Todopoderoso. Siempre que el Eterno se presentaba ante él, Abraham respondía haciendo sacrificios. Isaac igualmente. ¿Por qué Jacob no hizo ningún sacrificio cuando recibió el sueño de la escalera? La razón es la siguiente y después lo vemos en base a una gran enseñanza que dio nuestro gran maestro. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Jacob sabía que su hermano tenía un fuerte resentimiento contra él y que por tanto su ofrenda no sería correcta si antes no se ponía en paz con él. Por eso es que no hizo ningún sacrificio. A pesar de que las piedras en la cual dormía eran las mismas piedras en la cual Abraham había hecho el altar para ofrecer como sacrificio a Isaac, su padre. Hemos llegado al final de esta conferencia. Si le gusta este humilde material, por favor, compártalo. Eso nos ayudaría muchísimo en llegar a otras personas. Muchas gracias. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. Sim shalom tova uvracha.